Un saludo para todos mis hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ministerios Edificar le da la bienvenida a este tiempo que tenemos con relación al mensaje de la palabra del Señor. Es como un río que va mi alma. Y para el día de hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo capítulo 8. Evangelio de Mateo capítulo 8. Vamos a estar allí compartiendo del verso 5 al verso 13. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos en esta hermosa mañana. Te damos gracias por tu palabra. Sabemos y entendemos que tu palabra es esa fuente que nos alimenta, que nutre nuestra fe, nuestra vida espiritual, que nos fortalece y arraiga nuestra esperanza, no solamente de la gloria eterna, sino de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso pedimos en esta hora, Padre lindo, que abras nuestro entendimiento, nos permitas entender tu palabra, atesorarla en nuestro corazón y ponerla por obra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, amados hermanos, el título para el día de hoy, gozo de la fe, el gozo de la fe. Vamos a estar trabajando con el tema de la fe. Y dice la palabra del Señor: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va. Y al otro: ven y viene. Y mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús esto, se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Qué tremenda enseñanza, qué tremendo pasaje, qué tremenda historia, amados hermanos, acerca del centurión. Podemos mirar otro relato paralelo que encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 7. En este Evangelio, Lucas lo amplía un poquito más con relación a esta situación. Leemos, dice la palabra del Señor: después que hubo terminado todas sus palabras, el pueblo que le oía entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Si notamos en este relato, amados hermanos, no especifica la enfermedad. Simplemente dice que el siervo de un centurión estaba enfermo. Y cuando leemos aquí en el capítulo 8 de Mateo, dice la palabra: y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico,
gravemente atormentado. La condición del siervo no era una enfermedad superficial, era prácticamente que estaba lisiado, estaba paralítico, no se podía mover. Para que el centurión se tomase la molestia de ir a Jesús, de buscar a Jesús para que le sanara, quiere decir que realmente lo apreciaba mucho, lo quería mucho. Esto lo podemos hacer con un amigo, ¿será? ¿Con un conocido? ¿Será? En algunos casos tendemos más a inclinarnos por nuestros familiares que por aquellas personas que están a nuestro alrededor, inclusive aquellas que nos sirven. En este caso, el centurión le apreciaba tanto que no se hacía la idea de tenerlo en esa condición. Me llama la atención el hecho de que el siervo el centurión escuchó cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. La fama de Jesús se había extendido por todas partes. Jesús hacía milagros, sanidades. Los milagros de Jesús escapaban completamente aún de los médicos de ese entonces. Sus milagros eran sorprendentes. Resucitaba muertos, levantaba a los paralíticos, sanaba a los leprosos, a los sordos los hacía que escucharan, les daba la vista, a los ciegos. La Biblia narra una parte de todos los milagros que Jesús hizo. Mas sin embargo, cuando el centurión, creo, que cuando el centurión escuchó hablar de Jesús, él escuchaba cosas sorprendentes, cosas maravillosas. Y no hubo necesidad de que el centurión lo viese con sus propios ojos. No había necesidad de que el centurión dijese primeramente: quiero verlo con mis propios ojos, quiero ver levantar a un paralítico, quiero ver sanar a una persona, etcétera, etcétera. No, el centurión no lo consideró pertinente. Él simplemente escuchó, y lo que escuchó lo escuchó de buenas fuentes, posiblemente fuentes confiables, que le llegaron con la noticia de un hombre que hacía milagros, un hombre que sanaba, un hombre que se salía de lo extraordinario. Su nombre es Jesús. Así que él envía a unos ancianos para que le rogasen. En el Evangelio de Mateo dice que fue personalmente el centurión que habló con Jesús. Aquí en el Evangelio de Lucas dice que envió unos ancianos para que le rogasen. Y dice la palabra del Señor que ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto. Sencillamente porque ama nuestra nación y porque nos edificó una sinagoga.
Los ancianos estaban agradecidos con este centurión por haberles construido un templo, haberles construido una sinagoga. Así que ellos fueron y le rogaron para que sanase al siervo del centurión. Dice la palabra del Señor ahí en el Evangelio de Mateo. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Yo iré y le sanaré. Muchas personas piensan de que Jesús solamente está dispuesto para algunas personas solamente, no para todas. Pero el que se acerca a Jesús, amados hermanos, con fe, Él no le echa fuera. Cristo siempre tiene un pedazo de pan para sus hijos y aún para aquellos que no son parte de su pueblo. La misericordia de Cristo es grande y me llama mucho la atención el hecho de que el centurión reconociera el señorío, la autoridad de Cristo. Autoridad sobre la enfermedad, autoridad sobre las dificultades, autoridad sobre los problemas. Hoy en día, amados hermanos, para muchas personas se ha perdido ese respeto hacia la autoridad de Cristo. Para muchas personas se ha perdido hoy esa confianza en el Cristo que hace milagros, en el Cristo que hace cosas maravillosas y sorprendentes. La medicina es más confiable para muchos, inclusive creyentes. Es más confiable la medicina que confiar en la autoridad, en el señorío de Cristo Jesús. Señor sobre toda enfermedad, Señor sobre toda dificultad, sobre toda angustia, sobre toda necesidad. El centurión, una persona que no conocía personalmente a Jesús, pero simplemente escuchó y creyó. Qué tremendo, amados hermanos. Sigue diciendo la palabra del Señor. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Algo importantísimo que nos enseña la palabra del Señor y que nos enseña aquí este centurión es la humildad. Es reconocer delante de Dios, del Dios Santo, reconocer delante del Todopoderoso quiénes somos. Hoy en día no hay respeto por esa autoridad. Hoy en día se le exige a Dios, se le exige una sanidad, se le exige una bendición, se le exige que resuelva un asunto con arrogancia, con altivez. Inclusive aquellas personas que utilizan esas palabras de declaraciones, yo declaro, yo decreto, esas palabras salen de un corazón que no conoce al Dios vivo, salen de un corazón arrogante, de un corazón altivo, que piensa que Dios es una varita mágica para resolver los problemas, que piensan que Dios es como
una píldora de aspirina que en el momento que uno tiene dolor, tiene que quitarle ese dolor. Pero no, amados hermanos, cuando una persona se dirige a Dios, cuando una persona invoca el nombre del Señor, lo primero que tiene que entender es su condición frente a Dios. No es lo mismo un ser divino que un ser humano. Un ser divino, amados hermanos, en este caso el Dios Supremo, el Todopoderoso, es para que los cielos y la tierra tiemblen delante de su presencia y se escondan. Quiero compartir con ustedes un pasaje bíblico que se encuentra en el libro de Job. Está en el capítulo 25, amados hermanos. Yo cuando leí este pasaje ahí en Job capítulo 25, la verdad que mi mentalidad, mi actitud frente a Dios cambió completamente. Sencillamente porque a veces uno considera que Dios está obligado a bendecir, está obligado como si fuese un Dios puesto para satisfacer nuestras demandas y nuestras necesidades, pero no, amados hermanos. Cuando una persona viene a Dios, cuando una persona se acerca a Dios, lo primero que tiene que entender es cuál es su condición frente a Dios. Dice la palabra del Señor en el capítulo 25 del libro de Job. Respondió Bildad Sujita y dijo: el señorío y el temor están con él. Él hace paz en las alturas. Y pregunta: ¿tienen sus ejércitos número? ¿Sobre quién no está su luz? ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de tus ojos. Cuánto menos el hombre que es gusano, el hijo del hombre que también es gusano. Qué tremendas palabras, amados hermanos, y si meditas en estas palabras, puedes entender que nuestra condición humana no se presta para demandarle a Dios, no se presta para decretarle o declararle a Dios asuntos, tratando de camuflarlo a través de la fe, diciendo: no, una persona de fe tiene que decretar, una persona de fe tiene que declarar. No, amados hermanos. Un centurión, una persona humilde, una persona que tenía autoridad sobre muchas personas, él entendía que esa autoridad tiene que respetarse. Esa autoridad tiene que valorarse. Tiene que haber confianza en esa autoridad. No como las autoridades de hoy en día, amados hermanos. Los presidentes, las personas que presiden la mayoría de todas las naciones, por no decir todas, están llenos de corrupción. No son fiables, no son confiables. Muchos dirán: no, yo confío en la medicina. Amados hermanos, la medicina no es confiable. Te ayudan para un asunto, pero te empeoran en otro. No, amado hermano, lo que pasa es que Dios también dio la ciencia, la sabiduría. Sí, amados hermanos. Pero por encima de la ciencia y de la sabiduría está la gloria de Dios, está el señorío, la autoridad, el favor, el poder de Dios.
Pero una actitud correcta de acercarnos a Dios es reconocer nuestra condición. Dice ahí en el Evangelio de Mateo: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. A veces, amados hermanos, pedimos oración. Por favor, ore por mí, interceda por mí. Así como este siervo que estaba paralítico, que yacía postrado en una cama, y su Señor no utilizó su rango, no utilizó su título, no utilizó sus bienes, su poder. Simplemente envió a unas personas para que rogaran, para que clamaran, para que intercedieran. Pero Él lo hizo porque creía verdaderamente en Cristo Jesús. Envió a sus amigos para que intercedieran porque Él creía en Cristo Jesús. Las cosas a veces no suceden, amados hermanos, simplemente porque no hay fe. Cuando hablamos de la fe, estamos hablando de certeza, estamos hablando de confianza. Cuando no hay confianza, amados hermanos, en algo o en alguien, eso limita las cosas. El centurión confiaba plenamente en la autoridad de Cristo. Él entendió que así como él tenía autoridad sobre sus soldados, autoridad sobre sus siervos, Cristo tenía autoridad sobre la enfermedad. Tenía autoridad sobre las dificultades. Cristo es el Dios vivo, amados hermanos. Sigue diciendo la palabra del Señor: Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban tan lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciendo: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Qué tremendo, amados hermanos. Envió a los ancianos de la sinagoga, envió a sus amigos, considerándolos más dignos que él mismo, porque sabía que él estaba en la condición de siervo, que él estaba en esa misma condición, inhabilitado para acercarse a Cristo, para acercarse a Jesús. La arrogancia, la altivez, amados hermanos, en estos tiempos es lo que sucumbe muchos templos, muchas iglesias, cantando, adorando, saltando, alabando, pero con corazones altivos y arrogantes, exigiéndole a Dios, exigiéndole para ser bendecidos, para ser prosperados, para ser sanados, para ser salvos, exigiéndole a Dios: mira, salva a mi familia, salva a mis hijos, salva, salva, exigiéndole, como si Dios estuviese obligado, amados hermanos. Esta historia de este centurión presenta el verdadero síntoma de una persona que ha entendido su posición frente a Dios, su estado, su condición frente a Dios.
No somos dignos, amados hermanos, ni aun ni aun las estrellas de los cielos son limpias delante de los ojos, no son dignas, no son puras, no somos dignos, no somos puros de acercarnos a Dios. Yo ya soy cristiano, yo ya tengo una relación con el Padre, yo en el nombre de Jesús, yo decreto, yo en el nombre de Jesús, yo hago y deshago. No, amados hermanos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y ese temor es respeto, amados hermanos, respeto. Si a Dios le place, amados hermanos, llevarnos a la eternidad, amén. Si a Él no le place llevarnos, amén. Si a Él le place sanarnos, amén. Si a Él no le place sanarnos, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Job, en su experiencia, con la pérdida de sus familiares, con la pérdida de sus riquezas y aún con la pérdida de su salud, dice que no añadió despropósito alguno en todo lo que le aconteció, amados hermanos. Cuando nosotros comenzamos y utilizamos el decreto y las declaraciones, es como si estuviésemos diciendo: tú firmaste un contrato conmigo, ahora tú me cumples porque me cumples. No, amados hermanos, un poquito de respeto al Dios que hizo el cielo y la tierra, al Dios que puede dejarnos a nosotros condenados en el infierno, o al Dios que por su gracia y su misericordia puede llevarnos al reino de los cielos. El centurión expresa, expone, presenta las razones por las cuales él estaba completamente seguro de que Jesús podía sanar a su siervo. Y dice: por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo sanará. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve, y va; al otro: ven, y viene; y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Qué tremendo, amados hermanos. Él estaba consciente, él sabía lo que significaba autoridad. La autoridad, amados hermanos, no es para hacer y deshacer o para imponerse sobre las otras personas. No, autoridad es una voz de mando. Una voz en donde las cosas suceden y acontecen. Y a veces, amados hermanos, malinterpretamos esa voz de mando a través de yo declaro, yo decreto. Ese yo declaro, yo decreto no es una voz de autoridad. Eso es una voz que simplemente da a conocer la arrogancia y la altivez del corazón de una persona. En vez de perder el tiempo con los decretos y las declaraciones, es tiempo de postrarnos, es tiempo de rogar, es tiempo de clamar, de implorar el favor del Señor a través del ruego, la súplica, si a Dios le place, si está bien para Él. Entendemos que Él tiene la autoridad para hacer las cosas. Entendemos que Él es el Dios Todopoderoso. Pero necesitamos venir, número uno, con esa actitud humilde, en ruego. Pero sobre todo, amados hermanos, venir a Él creyendo que Él es autoridad, que Él es Señor, que Él es curio, Señor, sobre todo Señor, que Él es el Dios de dioses y que no importa la enfermedad, amados hermanos, no importa la dificultad, Él tiene autoridad. Si le place Él resolver,
responder, sanar, liberar, transformar. Si a Él le place, amén, amados hermanos, Él es Dios. Y mire lo que le responde Jesús para ir terminando. Dice, al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que lo seguía, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Qué tremendo, amados hermanos. Ni aun en Israel he hallado tanta fe. La fe, amados hermanos, es la evidencia de que verdaderamente tenemos temor de Dios, que verdaderamente hemos creído, que verdaderamente hemos entendido, que verdaderamente estamos sujetos a una autoridad divina. La fe es evidencia de aquello que escapa a nuestro razonamiento. La fe es evidencia de aquello que nosotros no vemos, pero que sabemos que Dios tiene la última palabra. Fe es confianza, amados hermanos. Fe es lealtad. El centurión, amados hermanos, reconoció la autoridad y él sabía que toda enfermedad, toda dificultad, todo asunto difícil para el ser humano estaba condicionado a la autoridad de Cristo. Así como todos sus siervos estaban condicionados a su autoridad. Y Jesús lo alaba, Jesús lo exalta por esa fe. ¿Por qué? Porque sabía que la gloria, el poder que podía resolver cualquier situación estaba en la autoridad de su palabra. Por eso le dice, di la palabra y mi siervo sanará. Y amados hermanos, la palabra de Cristo está aquí, en medio de nosotros. La leemos, la predicamos, la compartimos, pero para muchas personas no es confiable. No tiene esa autoridad, no tiene ese poder que sana, que salva y que restaura. Amados hermanos, el gozo de nuestra fe, radica en el hecho de que nosotros podamos descansar en ese Dios maravilloso, que podamos descansar en ese Dios todopoderoso. El gozo de nuestra fe, la satisfacción de ese gozo, amados hermanos. Esa palabrita de gozo, esa alegría, es cuando el ánimo está arriba. Es un sentimiento de complacencia, no solamente por recibir algo, sino simplemente porque sabemos que es Dios quien tiene control absoluto. El gozo de nuestra fe, amados hermanos, es cuando nosotros sabemos que aunque las cosas no sucedan y acontezcan como posiblemente deseamos, es porque Dios está en control y Dios tiene esos asuntos en su disposición, a su disposición, de acuerdo a un plan y de acuerdo a un propósito. Y así como Job, no atribuirle despropósito alguno a las cosas que suceden o que acontecen. Mas sin embargo, amado hermano, amada hermana, si estás pasando por una situación difícil, una enfermedad, un asunto, si estás lidiando con la salvación de tus hijos, de tus familiares, de tus amigos, de tus conocidos, el gozo de nuestra fe, la confianza, la fidelidad en ese Dios maravilloso es
lo que necesitamos en este momento. Confiar en Él. Reconocer que Él tiene autoridad sobre cada alma, sobre cada persona, que Él es la única persona que puede perdonar pecados, que Él es el único que puede condenar en el infierno y que es el único que puede salvarlos, perdonarnos y llevarnos a la gloria eterna. Dios es un Dios misericordioso y todos los que le invocan y le buscan deben buscarle con suma humildad, reconociendo su señorío, su autoridad. La fe, el gozo de nuestra fe, amados hermanos, nos permite descansar en Él. Nos permite descansar en su misericordia, descansar en su gracia, descansar en su bondad. Así que yo te invito en esta hora, amados hermanos, yo te invito a que consideres tu relación con Cristo Jesús. Consideres tu relación con ese Dios maravilloso y te acerques con ruego, con súplica, reconociendo su señorío. Él tiene la última palabra. Él tiene la autoridad para sanar cualquier enfermedad, cualquier situación, para resolver. Pero es de suma importancia que nosotros creamos que verdaderamente Él existe, que Él es real, que tiene esa autoridad sobre todo asunto en esta tierra y que todo lo tiene dentro de un plan y dentro de un propósito. No desmayemos, amados hermanos, en la oración, en la súplica, en el ruego. Pero sobre todo, el mensaje de esta mañana es para que nosotros podamos gozarnos en esa fe, descansar, ser fieles a la autoridad del Señor. Si el Señor lo dijo, amén, así es. Y yo espero en su tiempo. Qué precioso es que dice la palabra que al regresar a casa los que le habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Qué tremendo, amados hermanos. En el Evangelio de Mateo dice: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Qué tremendo, amados hermanos. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora, amados hermanos. El poder de la palabra. El poder de la palabra. Hay que creer, amados hermanos. Depositar nuestra fe y nuestra confianza en la autoridad de Cristo, no en la autoridad del hombre, no en la autoridad de las denominaciones, no en la autoridad de la religión, no en la autoridad de las leyes humanas, sino la autoridad en ese Dios maravilloso. Qué tremendo, amados hermanos. Bien, amados hermanos, si este mensaje ha sido de edificación, de bendición para su vida, compártalo con otra persona, a fin de que también pueda fortalecerse en la fe de nuestro Señor Jesucristo.